Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Les señalábamos al comienzo del programa que estamos grabando precisamente el 1 de abril y estamos hablando de lo que fue el terremoto del año pasado, los dos terremotos en realidad que fueron del 1 y 2 de abril. Julio, hablábamos de la importancia, ¿cierto?, de una comunidad organizada que de alguna manera enfrenta esta situación de emergencia en los primeros minutos. ¿Qué pasa después? A ti te tocó enfrentar esto, ¿cierto?, como delegado presidencial, y hay una serie de cifras, ¿cierto?, no vamos a entrar en detalle, pero en definitiva prácticamente se ha enfrentado, digamos, este primer año con recursos, algo ahí me gustaría que aclararas respecto a lo que decía Espartaco, de estos ciertos recursos que anunció la presidenta y las 3 cuotas de 60.000 millones, no sé si cómo funcionó esto, digamos, o cómo ha funcionado. Bueno, como todos los recursos del presupuesto público que cualquier miembro de la comunidad regional, y sobre todo sea autoridad, debe conocer, ¿no? En este aspecto es muy importante tener presente en materia de emergencia y reconstrucción dos situaciones distintas. Uno es la emergencia como tal. En la emergencia hay un conjunto de disposiciones jurídicas que permiten justamente, entre otras consideraciones, disponer en esa emergencia de recursos para que sean canalizados por el Ministerio del Interior, básicamente a través de la Subsecretaría de Interior, para abordar con los decretos correspondientes las emergencias que se van avecinando, sean naturaleza de sísmica, incendio, aluviones, etcétera. En este caso particular de los terremotos del norte y del incendio de Valparaíso, se dispuso el 5% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Emergencia que está en todos los gobiernos regionales. Y sobre la cual la Dirección de Presupuesto tiene la atribución de hacer las reasignaciones presupuestarias porque tiene la potestad sobre el presupuesto público. En ese contexto, lo que se dispuso por la Dirección de Presupuesto sucesivamente, y así se informó a la opinión pública local, al Consejo Regional y al Gobierno Regional, que se dispuso esos recursos, en el caso particular de Tarapacá, el Consejo Regional, como bien dice el consejero Espartaco, dispuso el aporte de 1.500 millones, se hizo las transferencias de todos los gobiernos regionales y se dispuso de alrededor de 38.000 millones de pesos para abordar las emergencias, no solamente el terremoto de la zona norte del país, el incendio, las sequías que había en esa época, probablemente tal. En materia de emergencia, información que también ha sido público y transparente por el lado del Ministerio de Interior, se han transferido para abordar la situación particular de Tarapacá el 31 de diciembre del 2014, estamos hablando de recursos presupuestarios de 2014, sobre los 18.000 millones de pesos, para enfrentar los temas de la ONEMI, para el tema de albergues, se transfirió a los municipios, a las gobernaciones, a la intendencia, información que el delegado presidencial particularmente informó al presidente del Consejo Regional para que pusiera a disposición de todos los consejeros regionales. Eso por el lado de emergencia. Por el lado de los temas de reconstrucción, normalmente los recursos presupuestarios que operan no por interior, sino por los sectores institucionalmente y a través del presupuesto. Pero aquí hay que distinguir entre lo que es el presupuesto público, porque aquí no existe un programa financiero que se llame reconstrucción. Si existiese un programa financiero que se llame reconstrucción, existiría en la ley de presupuesto un programa que estaría alojado en alguna institución que dijera programa financiero reconstrucción Tarapacá, Arica, Valparaíso, y el recurso asignación determinado con una glosa que determinará cómo se puede gastar, para qué se puede gastar, como todos los procesos de un programa financiero. No existe un programa financiero, porque lo que existe es que se ejecuta el proceso de reconstrucción por un conjunto de iniciativas de inversión y de desarrollo que se ejecuta sectorialmente, las materias de infraestructura y conectividad a través de obras públicas, las materias de habitabilidad y de ciudad a través de vivienda, las materias productivas a través de Corfo, Cercotec, etcétera, de diversas instituciones, en la cual se financian todas las iniciativas contempladas con recursos que no estaban considerados desde el punto de vista del presupuesto inicialmente. Ahora, aquí hay que tener a la vista como el evento terremoto se produjo en el contexto de un presupuesto preaprobado el 2013 por el periodo del gobierno del presidente Piñera y que se ejecuta el 2014, operan dos consideraciones. Hay efectos de reasignaciones presupuestarias, un efecto de ello es este 5% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que se orienta a las emergencias.
pero también se estipuló que recursos de la ley reservada del cobre se dispusiese para abordar un conjunto de circunstancias de la activación económica, entre los cuales estaba la capitalización de Codelco, por ejemplo, del Banco del Estado, y también las iniciativas que requerían recursos complementarios el 2014 para abordar los temas del terremoto de Tarapacá, Arica y el incendio de Valparaíso. Sin perjuicio que respecto al presupuesto 2015, elaborado por este actual gobierno, sin duda se incorporan estos otros recursos que hacen el plan de reconstrucción como un conjunto de iniciativas que son 170 iniciativas agrupadas en diversas carteras, que esté efectivamente en lo que corresponde al presupuesto 2014 y en lo que responde al presupuesto, en este caso 2015, considerada. Dicho eso, el programa presentado por la Presidenta de la República en septiembre pasado se establecía una programación presupuestaria para el 2014 de 22.000 millones de pesos. A la fecha del 15 de febrero se tenía ejecutado 24.000 millones de pesos en las diversas iniciativas. 170 iniciativas organizan este plan. De esas 170 iniciativas, 61 ya están finalizadas, concluidas, 64 están en ejecución y 14 se han iniciado. Y con diversos niveles de avance según las características o situaciones particulares de los componentes del plan de reconstrucción, que son ámbitos productivos, social, infraestructura, habitabilidad, etc. Y eso en el plan periodo 2014-2008 son los 181.000 que está previsto y que se va a ir contemplando con los presupuestos sucesivos. Claudio, ¿cómo ha ido este tema de reconstrucción en la zona, digamos, en la provincia del Tamarugal? ¿Cómo ha sido? Bueno, en el Tamarugal ha habido, obviamente, una afectación menor de la que ocurrió aquí en la provincia de Iquique. Nosotros tuvimos afectación de daños en viviendas, principalmente en los grandes centros, en los mayores centros urbanos, Huara, en la localidad de Huara y Pozo Almontes, donde se concentra mayormente. Ha ido avanzando el proceso de reparación. El gran volumen de viviendas afectadas son afectas para reparación. Hay un porcentaje menor de reconstrucción total de viviendas y este ha ido avanzando. En este momento ese proceso está en curso, ¿ya? Hemos venido desarrollando un proceso de ajustes, por decirlo así, respecto de las familias afectadas por este proceso. Costó bastante poder establecer con exactitud cuántas eran las familias afectadas, por diversos motivos. Y que muchas veces pasaron por el presupuesto asignado que tenían los servicios públicos que tenían que atender, un presupuesto bastante disminuido para la normalidad. El 2014 en general el Estado tuvo que abordar todo el proceso que significó el terremoto con un presupuesto bastante disminuido. Y eso en definitiva, de alguna forma, pudo haber significado que hubiese un porcentaje de la población que no hubiese sido atendida en su momento. Pero eso se ha seguido trabajando. Hoy día seguimos en un proceso de revisión, de mejora. Las empresas están en el territorio, están en las poblaciones trabajando y nosotros nos hemos establecido junto con la comunidad una suerte de fiscalización comunitaria, por decirlo así. ¿Ya? Los mismos dirigentes vecinales nos van reportando cómo va el avance, cuando ellos sienten de que hay alguna situación que significa un retraso, cuando hasta los detalles más mínimos, que la constructora vino al barrio, vino a la población en un horario que no era el adecuado y no encontró a los habitantes, a los dueños, etc. Entonces, todos esos detalles nosotros con la comunidad los estamos trabajando, porque en definitiva el mejor reporte del proceso, de cómo va el proceso de reconstrucción, lo da la comunidad misma. Y hay otro porcentaje importante, que no es menor, que está dentro del Plan Regional de Reconstrucción, que tiene que ver con el restablecimiento o la reparación de daños en edificios públicos, esto es escuelas, entidades públicas, municipios, construcciones que en definitiva el Estado tiene que absorber.
Y por otro lado está un elemento muy importante que estamos trabajando, que logramos incorporarlo dentro del Plan Regional de Desarrollo, de reconstrucción. Es una iniciativa que tiene que ver con el desarrollo estratégico del Tamarugal. Y en eso nosotros estamos trabajando. Nosotros trabajamos junto a la delegación presidencial la necesidad que existía de que el Tamarugal tuviese una visión a futuro, a partir de los efectos del terremoto y de lo que ello significó. Llegamos a la conclusión de que había una necesidad de mirar el Tamarugal más allá y en forma un tanto independiente de lo que son los planes regionales de desarrollo, que muchas veces se centran en las urbes mayores, en este caso Iquique y Alto Hospicio. Entonces, hoy día nosotros estamos trabajando en el diseño de un plan de desarrollo estratégico participativo del Tamarugal y que nos va a permitir visualizar y establecer cuáles son los ejes, la ruta, la carta de navegación del Tamarugal de aquí a corto, mediano y largo plazo. Espartago, ¿cuál es la visión que tienes tú de este proceso de reconstrucción? Sigamos la historia. Entonces, frente a esta incapacidad de coordinaciones, no diría caos. El desastre, dijo la ¿Ah? ¿Desastre? Bueno, el desastre organizativo el pensamiento se ve en la necesidad de nombrar un delegado presidencial. Figura que en cualquier región, y hay antecedentes anteriores, que ha sido muy dificultoso su implementación. Nosotros tuvimos a la Yarna Proboste en el terremoto del 2005. Ya, ok. Entonces, no el tema, el cargo específico, y no es nada personal, don Julio. ¿Va? Y llega el delegado presidencial con un grupo de profesionales que fueron cuestionados, primero por los montos de sus sueldos, segundo por las capacidades técnicas que podían acreditar, porque incluso habían expertos, solamente cuarto medio, fue un gran tema. Siguió avanzando este proceso. Pero fíjese usted que a veces pienso que estoy en otro Tarapacá. ¿Por qué pienso que estoy en otro Tarapacá? Yo recorro permanentemente la provincia y también recorro Hospicio el fin de semana, Iquique. En Huara, le informo a todos los que quieran, o los que no han tenido la oportunidad de ir recientemente, que en Huara no se ha reconstruido ni una casa, menos construido alguna. En Pozo Almonte, que es la segunda afectada, no se ha reconstruido ninguna casa y una que otra está iniciando procesos de reparación. En Iquique, según las declaraciones del mismo señor delegado, dice que un 15% se ha reconstruido. No sé cuánto será el 15%, de una base de 14.000. Digamos que una base de 14.000 puede ser. Cuando el gobierno del presidente Piñera enfrentó la crisis del terremoto, al primer año se habían reconstruido 74.000 viviendas. Todos recordamos los tacos de Iquique Hospicio. Pero por favor, si hubo gestiones, fueron muy poco fructíferas. Porque aquí el paso natural del tiempo y los trabajos programados por la empresa constructora se dieron en los plazos que ellos establecieron del primer día. Y aquí y en todas partes, el que paga manda. Y se daba el argumento que estos son contratos que están firmados, entonces no se puede hacer nada. Pero si hay boleta de garantía, hay prioridades, es una emergencia, es una situación de excepción. Catástrofe, declaró la presidenta de la República. Entonces, si usted me pregunta a mí del proceso de reconstrucción en vivienda, es triste el escenario que tenemos. Es triste. Esa es la verdad. Omar. Hola. ¿Cómo está? Escuchó a Espartago usted. Escuché a Espartago, escuché al delegado. A ver, acá hay dos urgencias. Yo quiero entender lo que plantea Espartago desde el punto de vista de la familia que se les cayó la casa. Y del opositor. Sí, de una voz del opositor. ¿Ya? Pero la urgencia de la familia que se le cayó la casa es algo urgente. Los tiempos son diferentes. Los tiempos de lo que significa reconstruir una casa o construir una nueva vivienda. ¿Ya? Lo que yo sospecho de lo que quiere decir Espartago es que habrían procesos que deberían de haberse acelerado. Quiero entender eso. Pero si lo dije clarito. Espera. El gobierno de Piñera en un año con el terremoto más grande que hay, el quinto más grande, 74.000 casas en un año. Aquí en Tarapacá,
En Pozo Almonte no se reconstruyó ni una casa, algunas pocas las repararon. En Guara, nada, ni siquiera una reparación de vivienda. Estoy hablando de vivienda, porque si queremos hablar de otros temas, necesitamos 3 horas aquí de programa. En eso soy súper claro. ¿Cuántas de esa cantidad de miles de viviendas que se repararon en un año por el 27F hoy día están en condiciones de habitabilidad? Porque esas mismas miles de casas al año de estar habitadas por las personas afectadas estaban con problemas de construcción, no tenían recepción de las direcciones de obra respectivas, se llovían en el invierno. Y es más, yo te voy a decir una cosa, es efectivo que ha habido un retraso, yo lo dije hace un rato. Y es por eso que nosotros hemos trabajado con la comunidad, porque la comunidad afectada es el mejor barómetro que podemos tener de cómo se está desarrollando el proceso. Fíjate que esto no es casual, ¿ah? Es efectivo que ha habido un retraso. Y también hoy día, si nos preguntamos, también estamos al debe como Estado en la reconstrucción incluso del 2005, del terremoto del 2005. ¿Y sabes por qué? Porque resulta que a las constructoras locales no les interesa ir a Pozo Almonte, no les interesa ir a Guara, menos les interesa ir a Colchane o a Camiña o más arriba. Si van, los precios son fuera de Entonces, presupuesto. ¿sabes qué pasa? ¿Qué tuvo que hacer el Servio? El Servio tuvo que recurrir a las empresas que efectivamente trabajaron en el 27F. En Pozo Almonte hay 2 empresas de la 8ª región, porque empresas locales no se interesaron. Ese es uno de los problemas. Entonces, que se vivió, digamos. una cosita. ¿Y sabes qué problema se nos presentó al gobierno? Se le presentó con estas empresas que fueron tan exitosas en el sur. Ellas quisieron hacer lo mismo que hicieron en la construcción que se desarrolla allá. O sea, hacer lo que quisieran. Cuando el Servio les puso las reglas sobre el juego, les aplicó la normativa administrativa que correspondía, quisieron echarse para atrás. Entonces eso retrasó el proceso de reconstrucción. Tú tienes un... Lo que pasa es que me produce lo siguiente esto, y ha sido la conducta permanente que he tenido como delegado, porque aquí, y por lo cual, como iniciativa inaudita, se conformó un Consejo de la Reconstrucción. No existe en otro lado. Justamente va a ser transparente esto, justamente para hacer un acicate a los propios servicios públicos de rendir cuenta y fiscalizarlo por los parlamentarios, los 4, de gobierno y de oposición, por los principales municipios vía sus representantes alcaldicios, los alcaldes de las 4 comunas más afectadas, por representantes institucionales del Consejo Regional, su presidente y los presidentes de las comisiones relativas a las componentes, etc. ¿Por qué? Porque esto es una tarea de región. Más allá, sin duda, del legítimo derecho a la crítica y a mostrar insuficiencias y a la fiscalización social a la que hace referencia el gobernador y que es relevante desde el punto de vista del proceso de control social de los procesos reconstructivos. Pero mirarlo como tarea de región. Y cuando se busca politizar esto, se hace un perjuicio a los procesos reconstructivos. Entonces son miradas distintas. Y eso quiero ponerlo de relieve como elemento de aprendizaje. Porque cuando hablamos de aprendizaje, aquí no se trata, y ese es a mi juicio una mirada limitada desde el punto de vista de un proceso de construcción de región, donde el juego democrático de gobierno y oposición, y donde desde el punto de vista del gobierno regional son todos gobiernistas, es el gobierno regional. Entonces no hay gobierno y oposición, es el gobierno regional, mirado institucionalmente hablando. Bajo ese punto de vista, entonces, el aprendizaje que yo trato de estimular y que he compartido con muchas autoridades de gobierno y de oposición, ideológicamente hablando, es que tiene que haber este espacio de colaboración y todos ponerlo en la camiseta, no obstante las insuficiencias que pueda haber. Ahora, si miramos y ponderamos las cosas, decías muchas cifras, sí, lo que pasa es que las cifras son datos duros, no solamente son plata, son obras, y están programadas en un plazo, sin duda, porque hay una planificación. Estos trabajos implican trabajo ingenieril, es complejo, ¿ya? El tema de la Ruta 16 no era un problema de parchar, ¿no es cierto?, encimita, sino que había que hacer un estudio ingenieril, había que ver cómo se intervenía, había que hacer una intervención de 11 metros de profundidad para reparar donde estaba el daño de la fractura del cerro, ¿no es cierto? Y eso es complejo. Bien, pongo ese ejemplo. Entonces, la ruta de la conectividad está concluida. Las obras de regadío reparadas en el Tamarugán.
Las caletas pesqueras reconstituidas y reparadas. Los 9 pabellones principales de daño del hospital están reparados. Y esos son datos duros. No es efectivamente entonces algo que se está inventando. Ahí están las obras, ¿ya? Y donde sin duda tenemos que avanzar más es en el tema del puerto, que es un tema complejo y sabemos los fenómenos que han ocurrido, y también en el ámbito de la habitabilidad de las viviendas. Pero demos datos. Se han entregado el 44% de las familias damnificadas hoy día cuentan con un subsidio de asignación con un proyecto que se está ejecutando. 44,4% al año de la reconstrucción. En el 54,7% de los condominios de vivienda social afectados que se han intervenido ya cuentan con proyectos ya concluidos, en ese sentido, el 30%, 12. Están proyectadas 7.680 nuevas viviendas que se adquirirán a través de proyectos que porque aquí hay un problema no solamente de la reposición y reconstrucción de las viviendas, sabemos todo, y es un problema regional, y particularmente en la ciudad de Iquique, el déficit habitacional que tenemos acumulado, y eso presiona sobre los procesos de reconstrucción, sin duda alguna, y también por la precariedad de las viviendas preexistentes, que es un tema no menor, y una cultura societal de la familia que construye, ¿no es cierto?, ampliaciones no regularizadas, y eso complejiza los procesos de reconstrucción. Todos estos factores se están abordando de manera muy seria y, claro, con las complejidades en un mercado local pequeño. Ok, vamos a ir a la pausa, se nos pasó volando el tiempo nuevamente de este segundo bloque. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión, vamos a la pausa y estamos de regreso con ustedes.